Shut off. Ponte delante del espejo. Cintura alta. 77,5. Aquí donde lo más alto. Vale, presionando. Hombros. Pecho. 102. Piernas. Apretando. Con el dedo más ancho. Femoral, ¿qué tienes tú? Joder, te juro, ¿eh? Es que lo 58,5 al 52 de femoral. Ahí aprieta. Sí, es igual. Saca un poco los brazos. Ahí. La espalda, tengo que más Muy bien. Desarrollar un poquito más aquí. Más el gran dorsal, los dos, ¿eh? Eso sí lo tenemos que bajar, el gran dorsal. La misma cosa aquí es que ganarías poniendo un poco así de... Sí, bajar un poco el gran dorsal. Sí. Aquí. Un poquito más de densidad, más que nada aquí están los trapecios. Es que los trapecios medianos están bastante bien. Es aquí que falla un poco, la parte superior, el trapecio superior. La parte de atrás está bien, ¿no? A lo mejor un poco aquí, la anterior, un poquito más. Pecho muy bien, la cintura bien estrecha. Sí, por aquí. El pecho está bastante bien, es claro, es el punto fuerte. Y de brazos, pues Bueno, aprieta el tríceps. Sí. A lo mejor un poquito más de trabajo en la porción larga aquí. Y la corta también, igual. El bíceps, aprieta. Vale. Bueno, trabajar un poquito más con agarre abierto y luego no tanto martillo. ¿Cuál es el trabajar más que nada aquí? Sí. Es que aquí esta cabeza, un poquito. La externa está bastante bien trabajada, pero el problema está aquí y aquí también. El aductor aquí y la porción esta y esta. Pero más que nada aquí. Es lo que te va a dar este tamaño al cuádriceps. A nivel de femoral, la cabeza pequeña está tremenda. A lo mejor le podemos dar un poquito más de caña aquí, pero y de gemelos, pues. Bueno, sí. Lo menos lo vas a trabajar, lo más va a crecer. Sí, sobre todo ahora la idea es espalda-pierna. Espalda-pierna, trabajar el ancho. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy aquí con el señor Pacino. Chris Pacino, Chris, por favor. De nuevo, Chris Pacino. De nuevo, y la fase de volumen ha llegado. Así que a partir de ahora empezaremos a subir lo que he llamado la serie de Gain Phase, la fase de ganancias, que básicamente será una especie de, entre comillas, serie en la que intentaré grabar toda mi etapa de volumen de este verano, de este invierno hasta quizás marzo o abril del año que viene, y simplemente pues traeros conmigo y poder ser lo más útil posible, aportaros el máximo valor posible y que aprendáis todo lo que podáis, aprender yo de vosotros y de vuestro feedback, y simplemente pues hacer este viaje juntos. Exacto. Y Lo que vamos a hacer es trabajar juntos. Exactamente. En una preparación para Marc. Exactamente. Yo ya llevo a clientes. Eso es. Y vamos a hacer pues bueno, una sinergia. Una sinergia de conocimientos y compartirlos con vosotros. Eso es. Será entre comillas mi entrenador, que estaremos los dos, como digo, dando feedback, y estaremos los dos mano a mano. Soy un preparador. Sí, eso es. Yo creo que cada persona necesita a un preparador para tener una visión objetiva y externa de sí mismo. Sí. Siempre te beneficia tener una opinión externa completamente objetiva.
y aquí es lo que vamos a buscar con Chris. Y ahora os vamos a comentar un poquito mis medidas iniciales, todo el tema del entrenamiento y la dieta. Y yo creo que ya está, ¿no? Y ya está. Pues comenzamos. Bueno, Marc es un chico que primero tiene una estructura bonita. Eso es lo primero. Sí, tal me dice. Tiene un ancho interesante a nivel de gran dorsal y tienes la cintura muy estrecha de por sí, de constitución. Siempre he tenido tener. ¿Vale? Eso es un punto muy fuerte. Lo que sí que hemos visto es que sería interesante machacar un poquito más lo que es el gran dorsal, ¿vale? El trabajo aquí del gran dorsal, buscar un poquito más de profundidad en la zona baja para que dé la sensación de más anchura, de más forma de V. Exacto, y te va a poner la cintura aún más estrecha y será aún más bonito. Entonces, a nivel de hombro estamos viendo que la cabeza lateral y la cabeza posterior muy bien desarrollada. Eso también te da esta anchura. Sí, visualmente es muy bonito. Sí. A lo mejor podemos poner un trabajo un poquito más intenso en la cabeza anterior. Sí. Lo que pasa es que lo tienes un poquito más atrasado. ¿Por qué? Porque tiene el pecho en punto fuerte. Claro, y aquí empezamos con el pecho. El pecho lo tiene súper bien desarrollado. Tiene la parte clavicular bien ancha, o sea, bien densa. Sí. Todo súper bien desarrollado, en verdad. El pecho está muy bien. Sí. Cuando tienes un punto débil, y al revés, cuando tienes un punto débil en el pecho, como yo, por ejemplo, lo que pasa es que voy a tener el hombro, o sea, la cabeza anterior más desarrollada. Sí. Y tú lo tienes al revés, obviamente. ¿Vale? Quiere decir que en los movimientos de empuje, lo que está pasando es que estás trabajando casi exclusivamente con tu pectoral, que está muy bien, en verdad. Hay muy poca gente que tiene entre comillas, capacidad, así de llamarla de alguna manera. Es verdad. Sí, hay muy poca gente que lo tiene. En general pasa al revés. Luego, a nivel de la cabeza posterior, visualmente es también muy bonito porque te da mucho ancho así. Te da una V súper alta. Sí. No la tienes baja, pero la tienes alta. Sí. ¿Vale? Sí. Lo que pasa es que, como siempre, no podemos tenerlo todo, sino seríamos todos Mr. Olympia. Pues no lo somos todavía. ¿Aún no? Aún. Visualmente te hace como un espacio vacío, un agujero negro donde los trapecios superiores. Claro. Que en verdad los tienes desarrollados, pero te da este efecto. Sí, visualmente como que no haya nada. Sí. Donde hay, pero visualmente no. Parece que no. Te da los trapecios medianos bien desarrollados, los romboides y todo el ancho está bien desarrollado, aparte del dorsal bajo. Sí. Pero es verdad que a nivel del trapecio superior se ve como un poco vacío. Sí. Falta mucha densidad. Sí, bastante. Así que aquí vamos a trabajar. Sí, densidad de trapecio y de espalda en general. Porque de anchura, bueno, lo único que falta es la zona baja del dorsal, pero luego es densidad. Es densidad. Luego las piernas. Las piernas, Marc lo que tiene es unos femorales súper bien desarrollados, o sea, mega desarrollados. Ultra desarrollados. Y tiene el vasto externo bien desarrollado también del cuádriceps, pero le va a faltar un poco el interno, el recto femoral le falla un poco y también la zona del aductor. Vale. Entonces, seguramente vamos a trabajar también esta parte con movimientos abiertos de pierna también, mucha flexión de rodilla y intentar no poner muchos ejercicios con flexión de cadera, porque tienes el femoral ya súper bien desarrollado. Eso sí, es mi punto fuerte a nivel de pierna, o sea, es mucho dominante de femoral puro y duro. O sea, yo hago dos series literal. Ya lo noto como si hubiese entrenado 3 horas. Se activa súper exagerado. O sea, la conexión mente-músculo que tengo con el femoral es demasiado buena. O sea, aunque queda malo que lo diga yo, pero es demasiado buena. O sea, hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo. Igual que con el pecho mismo.
Exacto, ¿vale? Luego tienes el gemelo. Aquí tenemos una discusión Genética, sí. Yo digo que no es porque vas a trabajar más los gemelos que te van a crecer más. Pero Lo vamos a probar así de momento, sí. ¿vale? Con esta rutina vamos a probar de no trabajar los gemelos, durante la temporada de fuerza vamos a no tocarlos. no tocarlos. A ver qué pasa y luego cuando pasemos a hipertrofia pues ya Darle otra un poco, historia. darle un Meterle puntito poquito de cada estímulo. semana. Sí, meter un poquito de estímulo. O no, porque si funciona sin trabajarlos, ves que hay un progreso, Claro, sin trabajarlos directamente y crecen, luego es más Claro. a nivel de ética, que se Sí. tiene que trabajar todo. Sí, Pero- es más por yo sentirme bien conmigo mismo, ya no por nada más. Ya, pero a veces se perjudica el crecimiento porque en verdad el gemelo es un músculo que está siempre trabajando. Claro. Estamos aquí de pie, Está trabajando. está trabajando. Sí, sí. Estamos Cada vez andando, que está andamos, trabajando. Está siempre trabajando. Bueno. Estás haciendo una sentadilla, boom. Muchas veces lo que pasa es que no recupera lo suficiente. Sí, pero también es verdad que al estar siempre trabajando, para poder entrenarlo de forma que crezca, por así decirlo, hay que darle el estímulo lo suficientemente fuerte Sí. como para que pueda desarrollarse. Pero no demasiado. Pero no demasiado. Siempre hay que Si no, encontrar no va a ese punto recuperar. medio Claro. que es realmente complicado de encontrar con los gemelos. Y yo creo que como Mark es un chico que anda mucho durante todos los días, 10, 15.000 pasos mínimo. anda bastante, es un chico que tiene una actividad física que se entrena casi cada día, si no es cada Sí, día, cada día. ahora menos, Ahora no, ya, ahora no. ya veréis. Ahora lo comentamos. Sí. Y yo creo que el estímulo lo tiene ya, no hace falta más. Vamos a ver, es probar. Sí, es probar. Es ver a ver qué pasa No digo que tengo razón, no digo que él tiene razón. Es probar. Hay que probar. Sí, es probar cosas, ver si funcionan, ver si no y Y ya está. adaptarse. Sí. Exacto. Adaptarse y ajustar. Eso es, durante esta etapa de fuerza, que ahora vamos a explicaros que vamos a hacer con entrenamiento, pero bueno, así de rollo spoiler, durante esta etapa de fuerza vamos a no tocarlos y como he dicho antes, pues luego ya, cuando toque hipertrofia, pues ya veremos. En brazos. Brazos. Que no se nos olviden, brazos. Mark tiene la cabeza pequeña del bíceps muy bien desarrollada también. En verdad tiene el bíceps bien desarrollado, no hay ningún punto fuerte ni punto débil, en verdad. Sí, es un punto músculo medio, bien desarrollado, en verdad. Lo que a lo mejor sí faltará un poquito de trabajo en la porción larga del tríceps para dar un poquito más de densidad y de volumen Sí, al... visualmente los brazos visualmente. parecen más grandes. Un pelín la cabeza, la lateral, Sí. la externa. No sé por qué, pero siempre la veo como un punto débil. Y no lo es, ¿eh? Ya, voy a trabajarlo aunque sea en la fase de hipertrofia para meterle bien de caña. Hombre, seguro. Y que, sí. A ver, un pequeño recordatorio también. Hay punto débil y punto débil y hay un punto fuerte y punto fuerte. Claro. Hay punto fuerte genético. Claro. ¿Qué quiere decir un punto fuerte genético? Quiere decir que tu músculo, la inserción, o sea, tu músculo es grande. Entonces tiene más margen para desarrollarse. ¿Vale? Eso es un punto fuerte real, digamos. Eso es. Luego hay puntos débiles, que será entonces un músculo corto, como por ejemplo mi bíceps es corto, ¿vale? Sí. Se puede poner casi una mano aquí. La inserción está donde está y eso no se puede No se modificar. puede hacer nada más y hay punto débil que es solo porque no lo has trabajado lo suficiente Exacto. O no de lo una buena suficientemente manera. bien. Eso es. Exacto. Eso es. Eso no es un punto débil, Eso es es. solo un punto débil de tu plan de entrenamiento. Claro. Vale. Eso no es a nivel físico, es a nivel de programación. Exacto. Por ejemplo, en su gran dorsal tiene la inserción bastante alta. Entonces, claro, Eso. no va a poder tener la espalda de Jeremy Buendía. Por ejemplo. Va a ser complicado, Claro. pero se puede mejorar. Sí, siempre hay espacio de mejora. Pero Hay siempre será un mejora. punto débil, entre comillas. ¿Por qué? Porque Por es genética. un músculo corto, que tienes corto. Por genética. Y ya sí, está. sí, al igual que el pecho, a nivel ya no de desarrollo, sino de conexión cuando entreno con él, es punto fuerte. Entonces es jugar un poquito con los puntos débiles de verdad y con los puntos fuertes de verdad. De verdad, exactamente. Pues a nivel de entrenamiento vamos a hacer primero una fase de fuerza pura, Sí. solo fuerza, rangos de repeticiones muy cortos, Donde mucho peso, fase de fuerza quiere decir que solo estamos buscando ganar fuerza. ganancia de fuerza. Ya está. Entonces ganancia de músculo, es de fuerza. Que evidentemente conllevará una cierta ganancia de músculo, pero ese no es el objetivo principal de una fase de ganancia de fuerza.
y luego que durará más o menos unas 5 o 6 semanas. Meteremos una semana de descarga y luego ya pasaremos a hipertrofia, todo lo que queda de volumen. Dependiendo del sistema nervioso central, cuánto tiempo podrá aguantar, si son 4, en general suele ser entre 4 y 6 semanas de aguante. De aguante. De resistencia. Luego ya cuando empiezas a ser muy nervioso, empiezas a tener frío para nada, empiezas a no tener hambre, te cuesta venir, exacto, no levantas el mismo peso, o sea, en vez de progresar vas hacia atrás. Exacto. A ver, también no quiere decir que si en un día claro. rindes menos en el entreno, no quiere decir que ya tienes el sistema nervioso central quemado, solo que tienes un mal día y ya está. Pero si eso se prolonga en el tiempo, o sea, si eso es una semana, ahí ya toca meter una descarga porque si no el cuerpo no va a avanzar. Exacto. Día 1. Espalda, anchura. Será dorsal y romboides básicamente. Exacto. Aquí vamos a poner 4 ejercicios. 4 series, ¿no? Sí. 4 ejercicios, 4 series. El rango de repetición. En los compuestos grandes, estilo peso muerto, press banca, sentadillas y demás, será 5-5-3-3 y en los demás todo 8-8-6-6. Segundo día, pecho y hombros. Con un enfoque un poquito más al deltoide anterior, como he dicho antes. Quiere decir que serán movimientos inclinados para el pecho, ¿vale? Así enfocamos un poco a la zona escapular y ya está. Inclinado y los ejercicios de hombros, muchos press, o sea, press para el anterior y algo de elevaciones laterales, pues porque sí. Sí, porque están bien y ya está. Sí. También os tiene que gustar lo que estáis haciendo. No, claro. Por ejemplo, como hemos trabajado yo le he dicho un poco cómo hacer el split pero lo importante es que él me diga los ejercicios que le gustan. Que me gustan y que mejor me van. Claro. Porque igual me dice, él tiene ya conoce su cuerpo, no es como empezar de cero con un cliente nuevo y nada. No, es una persona que ya sabe lo que le va bien, más a nivel de ejercicios, etcétera, y es más tiene una visión objetiva y externa. ¿Vale? Y experiencia también. Sí, y estar los dos mano a mano. Además es que somos dos personas que tenemos más o menos la misma ideología del fitness. Somos muy new school, más que old school. Bueno, me gusta poner un poco de old school también, pero también seguir a la ciencia, que es la que manda. Él como yo con mis clientes siempre sigo la ciencia. Así sea a nivel de anatomía o de dieta o lo que sea, a mí me gusta seguir la ciencia. Porque creo que el ser humano siempre está avanzando y que avancemos con ella. Es que no nos quedemos atrás, que luego pasa lo que pasa. Día 3, cuádriceps. ¿Por qué? Porque no vamos a poner un día de piernas cuando ya tiene piernas enteras, cuando tiene el femoral que tiene. Así que cuádriceps exclusivamente. Día 3 de cuádriceps. Vale, tenéis aquí squats. Pesado, la prensa con pies puntos y bajos, sobre todo para la cabeza externa un poquito, luego las zancadas en máquina Smith para la interna y algo de leg extension abierto para enfocar un poquito más la cabeza interna. A ver, la ciencia dice, otra vez, seguimos la ciencia. La ciencia dice que no hay mucha diferencia de uno u otro. Sin embargo, yo sí que noto diferencia bastante. Aquí estamos. Pues claro, es el saber encontrar el punto de convergencia entre lo que dice la ciencia y lo que te funciona a ti. Exacto. O sea, por mucho que la ciencia diga X, si a ti no te va bien, no sigas haciéndolo solo porque la ciencia dice que es lo bueno. O sea, no. Aquí estamos. Intenta. ¿Qué dice la ciencia? Esto, vale, lo pruebo. ¿Me va bien? Lo aplico. ¿No me va bien? Pues no lo aplico. Cada cuerpo es diferente y cada cuerpo es un mundo. Siguiente día 4. Espalda, densidad. Vamos a poner un trabajo en los trapecios, más que nada. Y trapecios superiores, lo he dicho antes, que le faltaba un poco de relleno, digamos, en la parte superior de la espalda. Entonces vamos a machacar un poco esto. 4 ejercicios, bam. 4 pesados, rangos de repetición muy cortos. De nuevo, estamos en fuerza, no es hipertrofia. No. Y lo que queremos hacer es utilizar estos pesos luego en hipertrofia para literalmente hipertrofiar como un animal y desarrollar aún más, todavía más todo el cuerpo y sobre todo los puntos débiles, como es obvio.
y por eso precisamente el día de la espalda le hemos dividido, no puedo ni hablar. Hemos metido 2 días de espalda a la semana, uno centrado en anchura y otro en densidad, porque al ser uno de mis puntos débiles, pues debemos separar el trabajo para así hacerlo de forma más precisa. El día 5, cadena posterior, o sea, glúteo y femoral, sobre todo glúteo, que no es que lo tenga poco desarrollado, pero claro, como tengo el femoral tan desarrollado, visualmente da la sensación de que no tengo culo, y eso es algo que no me gusta, obviamente. Entonces, glúteo y femoral lo justo. Lo justo para activarlo un poco, para que no se quede dormido ahí, sí, pero no hace falta meter mucho. Nada, es más, hemos metido 4 ejercicios de glúteo y 3 de femoral. Vale, eso sí que será un día bastante largo, porque estamos trabajando, bueno, casi la mitad del cuerpo, o sea, un cuarto del cuerpo directamente, así que tiene que ser más largo. Sí, más largo y más intenso y salir más cansado del gimnasio. Más cansado, es normal, y más agotado. Es aquí que después de este día sería inteligente poner un día de descanso. Sí. Marc? Sería inteligente, muy inteligente pero e interesante para el crecimiento. Pero es que como el día 6 es brazo, he pensado de momento probar la primera semana, hacerlo los 6 seguidos y a ver qué pasa. Vale, es cuestión de probar. Ya sabéis mi opinión. Yo prefiero descansar después del 5.º día, porque es muy agotador este día. Por eso y luego hacer el día de brazo después y descansar otra vez para rearrancar la semana al 100%. Claro. Tener 2 días de descanso. A ver si el chico puede. A ver si puedo, y si no puedo, me tomo los 2 días de descanso y ya está. O sea, no es más. Por eso prepararé la primera semana. Si veo que después del 5.º día estoy para que me tiren a la basura, pues meto descanso y hago brazo, meto descanso y eso no. Pero es muy importante escuchar a su cuerpo. Sí. Para no ser tozudo. Marc? que a veces lo soy. Ya, yo también. Siempre yo recomiendo cosas a mis clientes que tú nunca haces. Pero nunca lo hago. Tal cual, yo lo mismo. Igual. Tengo que descansar al menos 2 días a la semana. Sí, pues no lo hago. Sí, lo mismo. Entreno casi 7 días, pero bueno. Tienes que estirar después de entrenar. Tienes que calentar. Estirar. A mí no me verás nunca estirar. Y calentar lo justo, para no romperme. Un pequeño calentamiento activo y ya está. Se ha acabado. Pero hacedlo, por favor, calentad, estirad y descansad. Aunque nosotros no. Sí, hay que hacerlo. Es verdad. Tal cual. Y último día, pues lo que digo, brazo. Sobre todo mucho trabajo de tríceps, porque son básicamente 2/3 del brazo, es el tríceps, y luego pues algo de bíceps, más que nada. Un poquito más de volumen de entreno en tríceps y bíceps lo justo, para activarlo un poco, que estará activado toda la semana, con el trabajo de espalda. Tenemos 2 días de espalda, tenemos un día de movimientos de empuje también. Los brazos estarán ahí activados. Aunque solo haya un día enfocado a brazos, o sea, los bíceps estarán indirectamente activados en 2 días y los tríceps en otro. Así que el volumen de entreno en brazo es grande, bastante grande. Es muy grande. Y toca dieta. Primero sería interesante saber lo que ha hecho Marc después de su definición. Hizo una pequeña reverse diet. Sí, para los que no sepáis lo que es una reverse diet o dieta inversa, traducido al castellano, esa manera que tenemos de traducirlo todo, sería básicamente un periodo de tiempo en el que después de una etapa estando a un déficit calórico bastante elevado, lo único que haces es incrementar progresivamente tus calorías para volver a readaptar a tu metabolismo a una ingesta calórica más alta, para no pasar de 2.200 que estaba a casi 3.000 que estoy ahora, porque con ese choque calórico de la noche a la mañana, grasa. Pensad que el cuerpo, si hacéis ese cambio de la noche a la mañana, mirad cómo se pone para apoyar. No, pero si hacéis ese cambio de la noche a la mañana, lo que va a pasar es que le vais a meter 800 calorías de más al cuerpo y el cuerpo va a seguir con la mentalidad de definición. Entonces lo que va a decir es, uy, me estaba dando calorías, voy a aprovecharlas para cuando me las quite, y eso lo único que os va a hacer es ganar grasa. Porque cuando el cuerpo se dé cuenta de que no es algo temporal, sino de que ya es de forma permanente, ya habréis ganado grasa. Entonces precisamente la idea de una dieta inversa es evitar esa ganancia de grasa que se suele producir después de la definición. Y a partir de ahí, que yo ya la tengo hecha, empezamos la dieta de volumen. La dieta de volumen. Pues aquí lo que hemos hecho es, él me dijo a cuántas calorías estaba, ¿vale? Y hemos repartiendo los macros de manera inteligente. Sí. Pensar, al menos,
creo que es inteligente. Sí. Yo, meter los hidratos de carbono alrededor del entreno, La mayoría centrarlos en el entreno ¿vale? y luego ir metiendo pues, los que Más queden. entre más o menos el rango son 6 horas. Sí, En un rango de 6 horas, Sí. con el entreno en medio, meter los hidratos de carbono. sí. Estoy entrenando a las 7 de la mañana, Ujú. o sea que esas 6 horas serán básicamente de 6 a 2. O de 6 a... Pues son 8 realmente, pero bueno. 6 a 12, 6 a 1, 6 a 2, una cosa así. Por ejemplo, en el desayuno hay casi 100 gramos de hidratos. Sí. ¿Por qué? Porque es mi comida preentreno. Con una fuente lenta de hidrato, una fuente compleja de hidrato Avena, y otra rápida y Plátano. con una proteína con un valor biológico muy alto, ¿vale? Las huevo, claras de huevo. que no puede ser otro. Luego después de entrenar, batido de proteína, no porque sea necesario ni nada por el estilo, sino porque tiene una capacidad de asimilación bastante elevada. Además hemos escogido whey isolada. ¿Por qué? Porque es aún más rápido de Más rápido de asimilación. asimilar. Lo que necesitas después del entreno es asimilar alimentos súper rápido para empezar a reconstruir, a recuperar y Rellenar, a construir fibras musculares. construir, rellenar glucógeno y prepararte para la siguiente Así sesión. que hemos puesto pasas, Pasas porque 100 eso- gramos, que es prácticamente una asimilación, no diría inmediata porque no es inmediata, pero es que es casi inmediata. además después de un entreno, El ya cuerpo se asimila necesita mucho más rápido todo. Ahí está. Sí. La comida 3, que sería la comida post-entrenamiento de verdad, son una pasta integral, pollo y aguacate. También hemos puesto pasta integral porque no porque es más sano, No. es porque Eso es Mark en importante. su caso Claro. tendrá un largo plazo sin comer, Claro. porque está estudiando. Claro. ¿Vale? Cuando esté en Entonces, clase, pues- la pasta integral lo que tiene es una digestión más lenta, una asimilación un poco más lenta, más procesada, digamos. sí. Así que hemos puesto pasta integral, una fuente de proteína alto con valor biológico siempre, que en este Pollo. caso es pechuga de pollo, puede ser Siempre. pavo también, y un poco aguacate. de Un grasas, poquito de grasa, aguacate, para ralentizar aún más la digestión. Sí, para que sea una liberación de insulina más progresiva Exacto. y no tan rápida. Luego comida 4 a media tarde, porque... Pero eso son casi 5 horas después de esta comida. Claro, o sea, pensad que la comida post-entrenamiento me meteré a la 1 del mediodía y ahora estoy hablando de las 6, 7 de la tarde. Exacto. Es arroz. ¿Por qué? Porque en clase estamos entrenando también, al fin y al cabo es un curso de entrenamiento personal Claro. y estoy entrenando en clase, o sea, el doble entrenamiento prácticamente. Siempre tiene una actividad física también por la tarde, Claro, así que hemos claro. puesto también hidratos por la Por la tarde. tarde. ¿Por qué? Porque es necesario. Con algo de pollo y almendras por meter un poquito más de grasa, por ir cubriendo las grasas. Exacto. Y ya la cena, aquí hay una cierta diferencia entre él y yo, pero bueno, es interesante comentarla. La cena va a ser básicamente, iba a ser en un principio básicamente proteína y grasas, Sí. pero yo he metido algo de hidratos, primero porque quedaban sueltos en el aire y segundo porque estuvimos comentando de que los hidratos que quedaban, utilizó el ciclo de dextrina, intraentrenamiento, para tener, digamos, un chute de glucógeno mientras entrenamos. Pero no es que sea yo anti-suplementos, pero cuantos menos puedas utilizar mejor, yo, es mi opinión. Quizás no coincidimos, pero bueno, también está bien para compartir ideas y ver los dos mundos. Entonces yo he metido algo de patata roja, 200 gramos, que apenas te dan 28 gramos de hidratos, que no es que te den 200, por cubrir ya los hidratos del día. Yo no estoy en favor de eso. Porque no es porque son hidratos por la noche que va a engordar. No, Eso, nada no que es ver, eso, o sea, no, a ver, por Nada favor. que ver. Nada que ver. Yo digo que son muchas ingestas de hidratos durante el día. En vez de tener 4 en el plazo del entreno, estamos teniendo en 5. O sea, todas las comidas, Sí, todas las comidas llevan hidratos. ingesta de hidratos. Sí. No lo veo óptimo quizás. ni ideal. Yo a lo mejor prefería poner estas patatas o añadir un poquito más de cantidad de arroz en la Sí, cuarta sí, comida. Es más mi Sí. elección. Lo que haremos, que también lo comentamos, es probar Probar. así y ver qué tal. Probar. Y si de aquí a un mes cambio el chip, pues igual quitamos las patatas y metemos más arroz y más pasta. O más avena en el desayuno. O más avena en el desayuno o más pasas, más pasas después de entrenar. que sería incluso la mejor opción, en verdad. Sí, o sea, la idea es ir jugando. Ir jugando un poco. Muy Si bien. vemos que haremos también un check-in, una revisión cada 2 semanas más o menos. Que la veréis, obviamente. Sí, para ver un poco La evolución. la evolución. Si hay ganancia de grasa
Claro. Vamos a bajar la ingesta calórica y a lo mejor repartir un poquito mejor los hidratos de carbono, que puede ser con tantos picos de insulina, pues Claro, puede ser eso lo que se convierte los hidratos en triglicéridos, puede ser. Vamos, es ir viendo. Es probar. Es ir O sea, viendo. también es cierto que no sea un superávit muy alto, o sea, mi mantenimiento está cerca de 2.700 y estoy a 2.900. O sea, no llego ni a 3.000 calorías. Claro. Que sería un superávit de 200, 250, una cosa así. Veremos a ver qué tal progreso. De nuevo, como os hemos dicho antes, o sea, ahora toca una fase de fuerza. Esto no es ganar músculo, es ganar fuerza. O sea, que los cambios a nivel físico, a nivel de tamaño, no van a ser tan importantes como los cambios a nivel del sistema nervioso central. O sea, que aquí será básicamente más fuerza, más potencia entrenando y una capacidad mayor de mover más peso. Exacto. Luego ya habrá tiempo de sobra para hipertrofia y para ponernos, si puede ser, animales, que ya veremos. Pero de momento es eso. Así que toca el primer entrenamiento, que como hemos dicho antes, es espalda, anchura. Así que vamos a por ello. Vamos a por ello. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end.